¿Qué tal, Robert? Buen día para todos. Eh, ya la verdad que nos pasaron los primeros 15 días y el año va volando, pero bueno, hemos tenido novedades interesantes esta semana que obviamente lo que más esperábamos era el dato de la inflación que se conoció ayer, bueno, una baja esperada, ¿sí? Estuvo en los parámetros que se esperaban, así que, bueno, una buena noticia, algo que alivia un poco la tensión que se había generado y esperemos que siga así. Ya vamos a ver también un poquitito de eso y cuáles serían las complicaciones a futuro. Pero en principio, un buen dato, un poco más alentador. Sí, este dato alentador se fue conociendo a lo largo fundamentalmente del mes de mayo, donde se empezó a visualizar que la inflación podía estar debajo de 3. Y eso ya era una baja bastante sensible. Creo que eso es el dato eh, quizás más relevante y después vemos otras cosas más. Eh, Analizamos un poco en este break también lo que son los dólares que faltan, ¿sí? Porque, y de la mano con el punto siguiente de que el riesgo país no baja lo que debería, los bonos de los países que están en la B menos, como estamos nosotros, rinden menos que los nuestros. Bueno, ahí algo le está haciendo ruido al mercado y como siempre hay un tema para preocuparse, hoy el mercado se está preocupando ahora de otras cosas. También una recomendación de posicionamiento, ¿sí? En este caso de la gestora Mega QM. Algo habíamos hablado con respecto a esta recomendación que da Mega QM. En algún momento íbamos a llegar a este punto. Hay que ver cómo sigue la dinámica de la inflación. Pero también no es acá, es en Estados Unidos. Se empiezan a conocer los datos de inflación, se empiezan a conocer los datos de producción del índice de precio de la producción industrial y empieza a ser un poco preocupante porque de la mano de un crudo a arriba de $100, con un posible acuerdo con Irán desvaneciéndose, empieza a instalarse la idea de que vamos a tener inflación por mucho más tiempo del esperado. Higher for longer volvió, pero esta vez para la inflación, no tanto para las tasas, aunque lo que vamos a ver seguramente va a ser un poco duro en tema de tasas. Vamos, Fram, a lo que comentabas, el dato de inflación, y bueno, por lo menos trajo alivio que después de mucho tiempo sin que la inflación bajara. Sí, por ahí dicen más de 10 meses subiendo. Bueno, no fueron 10 meses subiendo porque hubieron dos series que terminaron empatadas un mes a otro, pero sí no se producía una baja desde hace prácticamente un año. Sí, sí, la verdad que un dato interesante, como decías, primera vez que empieza a bajar de nuevo, ¿sí? Después de varios meses donde no lograban romper esa barrera. Romper la barrera del 2 ahora va a estar un poco complicado de todas maneras, pero eh, digamos, un poco más alentador. Sabemos que em, la inflación núcleo por ahí es la que va indicando el camino y en este mes fue bastante incluso por debajo de la inflación del nivel general. Se espera que para mayo siga bajando. Y lo interesante que comentaba el ministro Caputo es que, bueno, es la más baja, obviamente que del año, pero es la más baja en 5 meses, ¿sí? Eh, Desde noviembre del año pasado es la más baja. Eh, También siguió teniendo arrastre, sí, de regulados, como se menciona generalmente. Si mal no recuerdo, estuvo por encima del 4% incluso. Regulados, recordemos que incluye los combustibles, ¿sí? Cuatro Eh, siete. Bien, ahí está, 4,7, casi 5, ¿sí? Entonces eso afectó mucho al índice, tuvo un arrastre bastante grande. eh, y por eso es que la núcleo ayudó. Y bueno, el chiste siempre de la lechuga y el tomate que bajan. Ayudaron a que los estacionales sea 0%. La inflación dio exactamente 0,0%.
en el sector de estacionales está bien que afecta menos en el índice final, digamos, en el índice general termina afectando un poco menos siempre los estacionales, pero bueno, ayuda al número final. Eh, y ahora buscar más cercano al 2%, ¿sí? Ayer YPF anunció que efectivamente va a volver a hacer una suba de combustibles, quizás, eh, digamos, alentado por que el índice de precios es un poquitito más amable. Bueno, va a hacer una suba de precios solamente del 1%, si no leí mal. Pero bueno, sube el 1% y vuelve a congelar 40 días el precio. Veremos si esta vez sí llega a los 40 días, que no se le dio la vez anterior. Sí, bueno, a ese punto creo que es bastante álgido, Fran. No sé si vamos Sí, a llegar. Así como está, hay que ver qué sale de la visita de Trump a China. Recordemos que buena parte del armamento que está utilizando Irán para atacar em, a la Armada norteamericana, hasta ahora sin éxito, es armamento chino, buena parte de ese armamento. Así que hay que ver cuál es la dinámica, qué rol empieza a jugar China, a ver si ayuda a destrabar este conflicto que ya se está extendiendo demasiado. Esto me hace acordar a la época de Nixon, cuando visitó también China, fue el primer presidente norteamericano que visitó China. En ese momento era Mao, el, el líder del Partido Comunista Chino y líder de la República Popular de China. Y lo visitó también con la idea de destrabar un conflicto que era en aquellos años el de Vietnam. En este caso tenemos el conflicto de Irán, que seguramente ha estado en agenda, aunque quizás un poco más reservada, y también una agenda de negocio bastante importante porque los principales empresarios norteamericanos estuvieron, y también eso marca un poco la idea de que el comercio o las inversiones norteamericanas pueden aumentar en China. Pero bueno, volviendo al tema que vos mencionabas, Fran, eh, el tema del combustible, abril seguramente ha tenido un fuerte impacto directamente, porque no toda la suba cayó en el mes de marzo, sino que parte pasó acá, y también por el rubro de transporte, que fue el que más subió. Para el gobierno, bueno, el dato que em, alimentos y bebidas fueron dos de los tres rubros que menos subieron, junto con recreación y turismo, que por una cuestión estacional prácticamente que se desplomó. Con lo cual el dato, bueno, empieza a ser bueno porque no fue una baja escalonada, sino que fue un salto hacia abajo bastante importante, ¿no? Una caída bastante importante, volviendo inclusive a niveles ya del 2025. Sí, y eso es importante para el gobierno. Para el mes que viene ya sí se espera más cerca de 2 que de 3 o más, y habrá que ver si es más cerca de 2 o de 2,5, Fran. sí, bueno. Por ahora no sé si vamos a estar tan cerca de 2. Ojalá que sí, pero bueno, vamos a depender de otros factores, como venimos comentando. El asunto va a ser quebrar esa barrera, como dice ahí. Seguramente en mayo no sea, eso está claro, pero eventualmente es el objetivo que tiene que cumplir el gobierno. Eh, Recordemos que, bueno, acá va a haber un tema importante. Mayo del año pasado había sido el dato más bajo de todo lo que va de este gobierno, ¿sí? En 1,5 estaba el dato de mayo del año pasado, y ahí empezó la debacle, entre comillas, o en realidad viceversa, ahí empezó el aumento. Eh, y bueno, quizás sea un nuevo hito, pero en la dirección inversa para que la inflación vuelva a bajar. Eh, Ojalá por debajo de 2,5 el mes que viene, parece encaminado a eso, o sea, sería este mes en realidad, parece encaminado a eso. Y ojalá lleguemos a 2% pronto. Algún optimista lo tiraba para junio ya por debajo del 2. Con Sí, pinzas. Vamos a tomarlo con sí, pinzas.
Decís optimista porque los no optimistas ya recién lo plantean para el mes de julio, agosto. Lo que vamos a ver es que la interanual va a seguir subiendo. Pensemos que la Ujú. interanual es del 31 de diciembre, o sea, los 12 meses del 2025 dio 31,5, estamos en 32,40, con lo cual va subiendo la interanual, va a seguir subiendo porque justo estamos sacando los mejores meses del dato de inflación. Vos lo mencionaba, Fran, el 1,5, el 1,6, el 1,9, ¿sí? Y vamos a empezar a meter índices del 2 algo, ¿sí? Entonces, este interanual va a tocar un pico, calculamos que entre 33, 33,5, dependiendo cómo sean las estimaciones, y después de ahí debería volver a bajar. Difícil a esta altura del año que la inflación 2026 esté por debajo de 30, ¿sí? Bastante complicado. Pero bueno, hay que ver cómo sigue la dinámica y también con una dinámica que no depende del todo del gobierno local. Entonces, yendo un poco a este tema de que relacionamos la inflación, la tasa de interés y el tipo de cambio y los dólares, ponemos esta placa que algo habíamos mencionado en algunos breaks anterior, sobre el exigente calendario que tiene el gobierno para el año que viene, ¿sí? Este año estaría casi resuelto, pero todavía para el año que viene falta bastante. Y esto después lo vamos a atar con la próxima placa, pero Fran, la necesidad de dólares del año que viene es bastante abultada, ¿no? Sí, sí, la verdad que se pone bastante, bastante complicado. Em, Obviamente hay un poco de todo, sí, hay principalmente bonos, sí, bonos que son las emisiones que ya todos conocemos, y empiezan a pagar ya más cantidad de capital, sí, no solamente intereses, entonces se empieza a poner más abultado. Em, en principio esa parte sería, dentro de todo, ya sabemos que está bastante arreglada, incluso en algún momento se decía que con lo que vienen acumulando, en poco tiempo deberían llegar ya al pago de julio, perdón, de enero del año que viene, sí, el de julio de este año ya lo tenían cerrado. Entonces, eso por ahí ayudaría un poquito con el alivio. Las compras vienen eh, más que bien, sí, eh, en el mercado de libre cambio, como se llama. Ya superamos los 7.500 millones al mes de mayo, cuando el objetivo era 10.000 millones, así que por ese lado vienen bien. Eh, digamos que tienen más de medio año para acumular un extra que ayude con toda esta cuenta. Obviamente hay cuestiones que son, digamos, un poquito más benévolas. Eh, con el fondo, digamos, deberían poder tener cierto margen de negociación, e incluso el fondo, parte de lo que se le paga siempre lo va devolviendo. Entonces, por ahí, por ese lado, deberíamos estar bien. La línea de repos, lo más probable es que si se obtuvieron, el año que viene es un año electoral, pero si se pudieron negociar el año pasado, entre el año pasado y este año, deberían poder volverse a negociar el año que viene, no debería ser tanto problema. Pero bueno, hay que pagar mucho, ¿sí? Y los ingresos son pocos. En comparación, vamos a tener que esperar a ver si volvemos al mercado internacional. Recordemos que por política del gobierno, por ahora se han mantenido tomando deuda en el mercado local, ¿sí? Recordemos que cada 15 días hay una licitación. Es el AO 27 originalmente, se sumó el AO 28. El gobierno está sacando dólares del mercado, sí, pero mercado local, por ahora nada internacional. Es política del Tesoro, sí, hacerlo de esa manera, emitir deuda local. Lo dijeron, vamos a emitir deuda local, no queremos eh, emitir deuda internacional. Veremos hasta cuándo les dura eso. Si se complica la situación, yo me imagino que no les quedará otra que salir a buscar deuda afuera también. Y bueno, la ventaja que tiene es que los organismos internacionales, como decía recién, deberíamos tener un margen un poco más amplio de negociación
donde eh, podamos ir devolviendo de a poco o renegociando un poquitito cómo vienen eh, los pagos, ¿sí? Demostrando voluntad justamente de pago y que se están haciendo las cosas medianamente bien o bastante bien. De hecho, en el plano económico estamos bastante bien, está sosteniendo un poco todos los otros líos que hay. Pero bueno, el plano económico viene bien, viene todo bastante ordenado. Falta un poquito empujar el crecimiento, pero yo creo que tienen, digamos, con qué salir a negociar en caso de necesitar una manito por ese lado. Sí, acá, Fran, el punto que, la duda que tiene el mercado es si el año que viene va a poder emitir deuda en los mercados internacionales o también local con un calendario electoral, sí. Em, ya la vamos a ver en la placa siguiente para no adelantarnos, pero el mercado ahora viene preocupándose de otras cosas, que parece que la inflación está controlada, que la compra de dólares viene bien. Aún así, para el año 2024 estarían faltando cerca de 25.000 millones de dólares. Vos lo mencionaba Fran, roleo de organismos internacionales y el FMI no habría mayores problemas. Sí, el tema es, habría que ver repo, probablemente también no sea un punto álgido. El problema estaría fundamentalmente acá en los 15.000 millones de deuda que vence con el mercado, sí, cómo poder financiarlo. Suena un monto bastante abultado para un swap, para un salvataje de última instancia, como vimos el año anterior. También sería un escenario bastante eh, caótico, por eso el mercado empieza a mirar con lupa lo que eh, puede estar pasando con las variables macros. Entonces, macros. Entonces, en este escenario político que se está vislumbrando, en donde cede la imagen presidencial y la aprobación del gobierno, afectado por supuestos casos de corrupción y también porque la actividad industrial tocó piso entre el mes de febrero y marzo, entonces estamos en el peor momento. Y la inflación tocó el techo, ¿sí? Hay que ver cómo se desenvuelve la dinámica hacia ahora. ¿Qué le reclaman un poco el mercado a Caputo? Esto que vos mencionabas, ¿no? Haber querido salir con eh, Deuda a internacional. mercado Ujú. internacional, correcto. Acá en este punto salió Ecuador y el riesgo país de la Argentina comenzó a descender fuertemente, ¿sí? Y conforme el mercado fue viendo que no iba a salir, el riesgo país volvió a subir. Entonces, como que parecería ser que por algún motivo el gobierno le faltó timing, ¿sí? Esta parte de la curva es esto que se ve acá. Sí, entonces volvió a subir el spread entre eh, los categoría B, sí, de LATAM, nosotros poníamos el cuadrito la semana pasada, y los categoría B menos, y la Argentina con su riesgo país. Parecería ser como que el mercado un poco ahora le pasa factura y ya vamos a ver también, no todo es riesgo país, eh, porque también las condiciones internacionales se volvieron un poco más exigentes desde ese momento hasta ahora. ¿Qué está viendo el mercado? Que la solvencia fiscal se sostiene, pero hay una caída de recaudación que fundamentalmente vino dado por el recorte de los derechos de exportación que se hizo el año pasado. Difícil este año poder hacerlo, ¿sí? Viene dándose un proceso de acumulación de reservas bastante importante, más de 7.500 millones de dólares y todavía estamos a mediados de mayo, tenemos un mes y medio por delante que debería ser bueno. También a esto le tenemos que sumar mejores precios de los commodities que está exportando Argentina, los agrícolas. Hay un problema importante con la producción de trigo en Estados Unidos, el uso de la soja y del maíz para hacer el biodiesel. Está llevando los precios de los commodities con subas anuales bastante interesantes. No son los mejores precios, pero ya no son los peores. Em,
la deuda con organismos multilaterales de los 2.500 millones que le dieron, bueno, también ayudaría, sí, a frenar un poco el riesgo país, pero acá el escenario, Fran, es ahora claramente político. Ayer lo analizábamos, lo veíamos internamente con el salto de rendimiento de un Bopreal, perdón, de un Bonar 2028 con respecto al Bonar 2027. Sí, es una cuestión 100% política. Ayer Caputo, si mal no recuerdo, en Twitter comentaba que digamos, la tasa forward de diferencia digamos, de cotizaciones es del 15%, o sea, hay un 15% de margen entre la parte antes de la finalización del gobierno actual y lo que sería el siguiente, que bueno, todavía es incierto, no se sabe eh, quién va a ganar, obviamente. Entonces, esa diferencia de tasa tan marcada, eh, digamos, el gobierno la reconoce y no puede hacer nada al respecto. Eso es un detalle a tener en cuenta. Pero bueno, el bono al año que viene, al 2027, recuerden que es junio del 2027, perdón, octubre del 2027, eh, está al 5%, más o menos, aproximadamente, y a octubre del 2028, es decir, ya es el siguiente periodo presidencial, rinde 8,5, ¿sí? Eh, mm, 3,5 puntos de diferencia de tasa de un año al siguiente. Claramente el problema es 100% político, no tiene nada que ver con la parte económica, ni mucho menos. Eh, el mercado se cubre por una eventual derrota, digamos, del oficialismo el año que viene. Exactamente, el mercado se cubre, por eso el riesgo país no baja. También otro punto, estamos esperando alguna suba de calificación eh, que podría llegar a darse y eso podría ayudar a que más fondos de inversión a nivel global busquen los bonos argentinos y eso ayudar también a comprimir un poco el riesgo país. Eso también sería un poco clave, ¿sí? Que ahí otra calificadora no suba la nota, ¿sí? Nos pongan otra vez. Y eso también podría ayudar a mejorar lo que es el riesgo país y el rendimiento de los bonos. Pensemos que estamos en un momento ahí en donde estamos entre la B y la C, ¿sí? Entonces, bueno, ya los bonos ya no tienen tanto potencial de upside y tienen riesgos asimétricos entre el alza y la baja, ¿sí? En caso de darse una reversión del signo político. Entonces, bueno, ahí estamos mayormente en C y una sola B. Entonces, bueno, necesitamos también que eso se nos dé para que cambie el riesgo país hacia abajo. Y en este contexto, fundamentalmente analizando los pesos, veíamos la recomendación, Fran, de Mega QM que, a ver, cuando empiezan a subir las expectativas eh, de evaluación son los bonos dólar link, ¿sí? Cuando empiezan a subir las expectativas de inflación son los bonos SER. Pero ahora las expectativas de inflación es que vaya otra vez fuertemente a la baja y con una curva que está muy cara y que tiene que descomprimir. Entonces empiezan a haber una rotación que hemos mencionado ya hace algunos breaks atrás. Sí, sí, la tendencia es salir, sobre todo de la parte más larga de lo que es Bonser, y, digamos, ir a la deuda en tasa fija o tasa variable, pero, digamos, tamar, ¿sí? No irse a, a lo que es Bonceres, ¿sí? En principio buscaríamos eh, tamar por sobre el ser, y bueno, hay menos renovaciones de ser. eh, el mercado ya empieza a moverse hacia la tasa fija variable, por un término medio raro, pero bueno, es tasa fija, y deja de consumir, entre comillas, vamos a ponerlo así, un poco de lo que es la deuda ser.
Hay algunas cuestiones interesantes. Tenemos, por ejemplo, el bono que incluso ahora hicieron una nueva licitación de una parte más corta, del bono que es justamente dual entre Tamar y SER, ¿sí? Y esa es una opción para, en caso de necesitarlo, tener cobertura por los dos lados. Pareciera ser que es de lo que más está llamando la atención en este momento en el mercado y por eso se emitió una nueva serie más corta, el 2028 en vez del 2029. Em, y la verdad que hubo bastante interés por ahí, aunque bueno, todo lo que sea Poncer a menos de un año sigue teniendo cierto atractivo, pero de a poquito el mercado se termina de derrotar hacia o la parte más corta o directamente tasa fija. Sí, ¿por qué tasa variable? Lo vimos un poco en el break anterior, que decíamos, bueno, esto que está tan negativo tiene que descomprimir porque no va a pagar negativo el bono y va a terminar pagando inflación, los bonos que ajustan por inflación. Lo veíamos en el break que de acuerdo a lo que decían los analistas del REM, me queda más de evaluación en lo que queda del año que lo que me queda de tasa. Entonces puede ser un buen momento para pasarse a dólar link, por ejemplo, o a instrumentos en dólares cortos, ¿sí? Entonces, porque en principio con un deslizamiento mayor que tiene que ver, que tiene que producirse en el segundo semestre, ¿sí? Em, sería, el carry estaría bastante agotado, ¿sí? Pensemos que el dólar viene negativo en el año, ¿sí? Miremos estos rendimientos, ¿sí? El tramo medio del ser, 23% en dólares, ¿sí? Muy alto. El promedio de los bonseres, 19,4 ganándole al resto de los instrumentos. Entonces, el que tenía instrumento en bonser ha hecho en el año un 20%. Tranquilamente podría vender y dolarizar hoy y llevarse un 20% que son algo más de o aproximadamente unos 5 años haciendo treasuries, ¿sí? Solamente en 4 meses y medio. ¿Sí? Y si de acá en adelante lo que queda es que el dólar pueda llegar a subir, esa suba del dólar probablemente para una empresa sea muy onerosa si no sube. ¿Sí? Entonces, la suba del dólar debería gatillarme una presión en las tasas de interés. Las tasas de interés cortas no se verían tan afectadas como quizás los instrumentos más largos por el efecto de la duration, ¿sí? Entonces, si la tasa sube, debería ir a capturar la potencial suba en los instrumentos TAMAR, que es tasa variable, ¿sí? Con lo cual, para una empresa que está muy dolarizada, que tiene mucho flujo en dólares, quizás lo más recomendable sería ir a Dollar Link, ¿sí? Para cubrir estas ganancias en dólares muy fuertes. Y quizás para una empresa que está más especificada, que necesita más peso debería ir a buscar la cobertura en Tamar. Por potenciales sesgos alcistas, es decir, las compresiones, esto lo vimos bastante la semana pasada, ya estarían agotadas en cuanto a tasas, ¿sí? Pensemos que las tasas en el orden del 20 están muy negativos, lo que tiene que bajar es la inflación. Y ahí en ese contexto, en donde podríamos tener una cierta aceleración en el ritmo de la suba del dólar, lo que debería ser más protectivo sería ir a tasa Tamar, a tasa variable, ¿sí? Por un posible suba en los niveles de tasas, ¿sí? Entonces, eso sería un poco el escenario. Esta suba del dólar, Megacueme no la plantea como algo disruptivo, como un cambio de tendencia, sino por una necesidad y una cuestión de deslizamiento y una cuestión estacional. Muchos que están dolarizados y que han hecho fuertes operaciones de carry, ahora podrían ir a buscar la cobertura para asegurarse esas ganancias en dólares. Entonces, en ese contexto, quizás sí somos más constructivos en la curva Tamar, algo que veníamos esperando hace mucho, pero que quizás se nos demoró por el tema de la guerra y el salto, el pico que hizo la inflación. Quizás nosotros ya para esta altura ya estábamos esperando que la Tamar ya sea un claro ganador. Se demoró 2 o 3 meses quizás, eh, pero bueno, ahora esa estrategia nos van a empezar a devolver algo que perdimos de rendimiento por sobre los
Bonseres. Así que bueno, esa es la tendencia ahora. De hecho, ellos lo están diciendo que están abandonando la curva cero. Y cuando los grandes fondos, las grandes mesas de dinero abandonan una curva, por más buenos fundamentos que tienen, los precios se resienten. Entonces, esto sí para tener en cuenta en una cuestión de posicionamiento más táctico, más de corto plazo, pero que bueno, sin lugar a dudas Sí. puede afectar las carteras. Ahí, Robert, voy a hacer una aclaración, porque tampoco es que están saliendo en modo pánico, ¿sí? No, claro, Digamos, no sí, sí, están, sí. solamente no están renovando instrumentos, están eligiendo comprar otras cosas. No es que es un abandona, no están abandonando el barco como pasó en alguna época, sino no es un abandono de barco. No vamos a tener un día de los bonos ser cayendo 10%, o no deberíamos, y porque salen todos a la misma vez. Sino que bueno, es una rotación temporal, sí, porque la estrategia se va agotando y se cambia de estrategia. Pero como para también digamos, no es un escenario tan catastrófico tampoco, es un movimiento normal de mercado. Sí, también hay que considerar que acá la curva CER tuvo 2 meses más de vida por un conflicto Sí, internacional, ¿no? O sea, sí, sí, hay que ver cómo sigue esto afuera, y creo que también en eso va a ser vital lo que pueda lograr Trump en China. Si el crudo cae estrepitosamente por algún motivo, por un cese al fuego, un acuerdo de paz, lo que sea, a niveles por debajo de 90, sí, vamos a ver salida de la curva a ser mucho más rápida. Ahora, si el crudo se sigue manteniendo por arriba de 100, cerca de 110, y también es una decisión, y quizás se empiece a rotar más lo largo que lo corto, y lo corto se siga manteniendo como se ve acá en este gráfico que se sigue sobreponderando, ¿sí? Está muy buena la aclaración, Fran, para no es una cuestión de pánico, pero sí es un movimiento táctico con respecto a la incorporación de fondos, a ir viendo qué se va haciendo con lo que va venciendo, que son grandes posiciones. Bueno, un rebalanceo de la cartera. Y a nivel internacional, esto que veníamos marcando, y con esta placa terminamos nuestra presentación, nuestro break del día de hoy, estamos viendo un empinamiento en las curvas, ¿sí? Y cuando vemos que por ahí un global 2041, 2035 no sube mucho de precio, tenemos dos componentes, la tasa libre de riesgo y el riesgo país. Bueno, la tasa libre de riesgo ha subido bastante, ¿sí? Eh, Desde el mes de marzo, donde hizo pico, ¿sí? Fíjense lo que es la tasa de los bonos a 2 años, ¿sí? Que estaba en niveles de 3,40, ahora está en niveles de 4. Esto es una suba muy fuerte en los mercados internacionales, nosotros estamos acostumbrados a mucha más volatilidad, pero también que estaba por debajo de 4 la tasa del bono a 10 años, y ahora está encaminándose decididamente por encima de los 4,55, ¿sí? Mientras tanto, la Fed mantiene la tasa, ¿sí? Y esto es la tasa actual corriente, operación en menos de un año, y esta es la tasa a 2 años. Hay un empinamiento en la curva. Esta tasa, ya hicimos el duelo, no va a bajar este año. Sí, no sabemos si va a bajar el año que viene, y lo que no sabemos es si va a subir este año. Ya bajar lo descartamos. No sabemos si va a subir. Esto también mete presión al precio de los bonos, por eso en este aspecto, en lo que es renta fija, no estamos entrando en muchas colocaciones de ON, Fran, locales, porque están saliendo a una tasa baja. Quizás Pampa ayer fue una excepción, pero son plazos muy largos y le sí, sí. tenemos miedo a un empinamiento de la curva. Sí, sí, la tasa de Pampa de ayer no es referencia porque es un bono al 2037, ¿sí? Más de 10 años de duración de bono. Entonces, bueno, por ahí no es una referencia tan normal. Y aún así, a 10 años salió en 7,50. O sea que tampoco es que el premio, o sea, si bien es interesante, pero digamos que no es un premio tan grande. Eh, y en otros plazos es casi imposible, ¿sí? Incluso estaba mirando, voy a tener que mirar bien, pero recién anunciaban el del aviso de resultados de Mercado Libre ayer, y vi que había salido al 0%. No sé si estaba licitando precio o tasa eso, pero básicamente decía que salió el 0%, una ON en dólares a septiembre. Eh, bastante extraño. Y bueno, y así venimos con todo, así viene saliendo al 5, al 4, y deja de ser interesante. Sí, Entonces, nada, eso.
ahí hay un negocio de brecha, sin lugar a dudas, Fran, porque tenés una brecha con el CCL cercana al 5%, 4,5, 5%. Entonces todos estos bonos cortos están cotizando muchos en negativo, porque es una forma en la que uno comprando ese bono con pesos puede dolarizarse. Pensemos en empresas que tienen que girar dólares al exterior. eh, entonces a lo mejor compran el título, se lo transfieren en el secundario lo compran con pesos, se lo transfieren a la matriz. Bueno, y ahí están logrando pagar un dividendo, girando dólares, pagando una importación, ¿sí? Sin lugar a dudas, el tramo corto, y ese es el miedo que a veces nosotros tenemos, Fran, en entrar en primarias, en algunas jóvenes, casi que lo habíamos perdido, pero ahora lo vamos a tener que volver a tener muy en cuenta si Mercado Libre o Mercado Pago salió a eso. Porque nos pasó en una época donde también había que eran utilizadas para dolarizarse estas emisiones. Entonces, bueno, es un poco complejo, hay rendimientos bastante magros. Si vemos, acá pusimos, podíamos poner la inflación, la core, pero pusimos el índice de producción industrial porque también de esto nos deja una enseñanza. Es, bueno, el índice de producción se empieza a empinar, o sea, empiezan a caer los efectos de mayores costos logísticos, mayores costos de combustible, de energía, ¿sí? Eh, Empiezan a afectar los precios de la producción industrial en Estados Unidos. También como decisión de inversión, quizás esto está explicando un poquito la mejor performance que viene teniendo la plata y el cobre por sobre el oro. Y es todo un factor a tener en cuenta ahora en el posicionamiento, es decir, duration más cortas y activos más duros, Fran. Sí, sí, vamos a tener que tener bastante más cuidado eh, y ir seleccionando muy bien también los activos cortos, porque bueno, justamente eh, donde encontremos algún premio, entre comillas, algún desarbitraje, hay que aprovecharlo, eh, justamente por eso, porque hay, digamos, hay que sacar más ventaja, entre comillas, de lo cortito, ahora que está todo complicado y que todo viene para arriba, sobre todo en la parte larga. Sí, acá si vemos el índice eh, de producción, la comida, lo mencionamos el break pasado, la comida, la energía, que son dos insumos que los dos sectores de producto que Argentina exporta masivamente. Yo creo que eso nos va a dar un buen ingreso de divisas, ¿sí? Lo que no quiere decir que no nos ponga presión en la inflación, si en Estados Unidos sube mucho la inflación. Y también, por ejemplo, en plata y en cobre, que vienen demostrando una muy buena performance, más que el hierro, mejor que el oro en estos últimos meses. Esta tendencia se puede ir consolidando, hay que ver cómo sigue la dinámica internacional. Pero desde ese punto de vista, sí hay que ser un poco más selectivos, también hay que ser selectivos en acciones, aunque vemos que llamamos acciones inclusive hasta estos ETF de oro y cobre, ¿no? No solamente acciones de empresas, pero bueno, seguimos siendo constructivos en esos sectores de commodities en acciones y algo de tecnología. Pero el panorama internacional luce complicado con una inflación al alza, con tasas que suben, eso también va a poner presión al precio de los bonos locales y hay que entenderlo en ese contexto. Así que bueno, con esta última presentación llegamos al final de nuestro break. No sé si hay alguna consulta en el chat, pero si no, ya saben cómo comunicarse con nosotros. Por ahora no. Bueno, les agradecemos la presencia y los esperamos el próximo viernes. Exactamente, Robert. Bueno, muchas gracias por participar nuevamente y nos estaremos viendo el viernes que viene. Un saludo para todos y muy buen fin de semana.